Las nuevas generaciones son muy apegadas a la gastronomía. Hubo como un redescubrimiento, la pandemia ayudó a eso. Lo que no se solucionó en la Argentina, y vos lo sabés porque lo charlamos, es el tema de los jubilados, que están sufriendo cada vez más. Yo hablo con mucha gente mayor, te juro, los veo, bueno, vos hiciste un gran informe, con mucha repercusión, los veo dolidos, tristes, así como todos estamos afectados por una inflación devastadora. Creo que los mayores, además porque tal vez tengan menos recursos en muchos sentidos, son los más afectados. La Argentina está como anteúltima allí en el récord de malas pensiones que reciben. Vamos ahora con Andrea Falcone, yo creo que ya está en línea para que nos ayude a entender si hay salida para este problema económico que tienen los jubilados. Hola Andrea, buenas tardes. ¿Qué tal, Hugo? Agus, estoy con bronquitis, así que lo voy a dar todo como cada domingo. Bueno, gracias doblemente entonces por este contacto con nosotros. Lamentablemente, bueno, es para malas noticias, pero bueno, recién lo adelantaba Hugo, ¿no? Argentina penúltimo, si no me equivoco, corregime vos, en el ranking que tiene que ver con las pensiones. Bueno, sí, venimos saliendo casi últimos o anteúltimos prácticamente desde que empezó este ranking que hace esta consultora Mercer. Me parece que igual son datos significativos, porque más allá de las apreciaciones que podamos hacer de cada uno de los sistemas que están vigentes en los 43 países que analizan, nosotros ya sabemos que la sustentabilidad del sistema está comprometida. La Oficina del Presupuesto del Congreso, en el último informe que hizo, ya nos marcaba que había un déficit del 51%. No hay ningún sistema en el mundo, de ninguna índole, ninguna empresa, nada que funcione con un déficit del 51%. Claro. Ahora, yo lo que veo ahora en Argentina, que sobre todo en vísperas de un año electoral, es cuáles van a ser las propuestas relacionadas no solo en particular con los adultos mayores, con los jubilados de hoy, sino con las reformas necesarias del sistema para poder entrar realmente en una adecuación que haga que el sistema sea sustentable a largo plazo. De ese tema parece que nadie quiere hablar. Claro, exacto, eso es complicado. ¿Vos pensás que hace falta una reforma previsional o algo a nivel estructural? Porque ya se está hablando del 2023. El análisis hoy periodístico es, este gobierno tiene, bueno, el tiempo de descuento y se discute si en el 2023 hay que hacer una política de shock o de nuevo el gradualismo. Y dentro de esa política, por supuesto, se discute lo previsional. ¿Qué ves? Mira, yo acabo de llegar del Congreso en Bariloche, que se hizo sobre seguridad social, el congreso más importante que hay en el año en esta materia, y se hablaba del retorno de las AFJP. Mira. Creo que cada vez que alguien habla de reforma, y esto lo dijo Macri hace unos días, ¿no? La reforma previsional va a estar dentro de los primeros 90 días. Cada vez que sale la reforma, viene el cuco en Argentina de las AFJP, pero en realidad porque en Argentina funcionaron como una estafa, como casi todas las cosas que se hacen, ¿no? Ahora, que es necesaria una reforma importante, significativa, en la cual veamos cómo va a ser sustentable, en la cual entendamos que el mundo ya ve que la jubilación no va a ser suficiente para evitar, por lo menos para financiar el retiro. Sí para evitar la pobreza, pero no para financiar el retiro. Claro. Entonces, hoy los jubilados lo que les está pasando es que a los que cobran la mínima no les alcanza para nada, no llegan ¿La ni al día mínima 10 del cuánto mes. es? 50 y pico, ¿no? En realidad la mínima son 43.000 pesos y a esto se le suma el bono de Claro. 7.000 pesos que cobran en diferentes, digamos, gradientes los jubilados alrededor de más 50.000 vulnerables. pesos, que si lo dividís por 30 son Exacto. nada, no alcanza ni para comer un plato de comida a diario. Tal cual. No, te digo, en general, primero es un tercio de la canasta básica, ¿no? Por eso hoy Massa estuvo hablando de un anuncio para jubilados que va a pagar la ANSES, de un aporte que va a ser destinado a alimentos. Ahora, más allá de eso, si vos seguís subiendo en las escalas, ves muchos desajustes. Por ejemplo, vemos que las jubilaciones se daban de alta hace 25 años con un 30% más de haber que hoy. Entonces ya ves que los haberes de por sí son más bajos, más allá de lo que se licúan con una inflación galopante del 100%, que afecta a todas las escalas de haberes. Claro. Porque a veces hablamos de lo de la mínima, ¿no? Y los que cobran más, no te digo millonarios, los que ganan 80, 90, 100, dicen, ¿y nosotros? Porque ellos tampoco están llegando a la canasta básica. Claro, es más, tienen un alto gasto muchos de ellos de la prepaga, de la cual no se quieren despegar por obvias razones. Claro. Ahora, vos recién hablabas de una potencial reforma, ¿no? ¿Cuáles son, en tu opinión, los principales puntos que debería tener, al menos los centrales? Mira, yo estoy trabajando en algunas propuestas de reforma. Te diría que esta reforma tiene que abordarse de forma interdisciplinaria.
no tiene que ser una norma que solamente salga del Congreso. Tienen que participar también los jueces a nivel nacional que han estado interviniendo en las causas de seguridad social. También tienen que participar seguramente los sindicatos, digamos, en menor medida, pero no solo políticos, no solo el Congreso, digamos, acá tiene que ser multidisciplinario, pero además también representantes de las organizaciones, de las empresas, porque las salidas a futuro para financiar el retiro no son solamente del Estado, van a intervenir las personas, es necesaria la educación financiera, van a intervenir las empresas, que van a tener que hacer programas para el retiro de sus personas, donde no a los 45 les digan te vas a tu casa, los tienen que ayudar a reconvertirse. Que los que tienen más de 55 o 60 tienen que tener planes de trabajo específicos para ellos. Ahora, el 25, estamos haciendo el Silver Economy Forum en la UCA, donde vamos a tratar todas estas cuestiones del futuro para la Argentina, porque creemos que hay un futuro que puede hacerse mejor y eso está de la mano de los técnicos. Yo me imagino un mix entre los fondos de inversión que hemos conversado, la intervención estatal con la caja como ese sistema tradicional. ¿Algo así pudiera ser que compense el déficit de lo que cobran los jubilados? Mira, yo creo que se tiene que plantear una solución para los que tienen hoy más de 50 años, donde el sistema previsional va a ser todavía muy importante en la financiación de su jubilación. Yo creo que hay una indicación de la Comunidad Económica Europea de que por favor seamos más transparentes en cuanto a las normativas de nuestros sistemas de seguridad social para que la gente pueda estar informada y tomar mejores decisiones. Y en el caso de Argentina, que el sistema previsional a veces está lleno de trampas, explicarles a las personas qué errores no cometer y cómo hacer para jubilarse mejor. Claro. Ese es un abordaje para una persona que tiene más de 50 años. Yo les doy múltiples consejos siempre que tienen que ver con la jubilación, porque los últimos 10 años de la carrera de una persona son los más importantes y a veces vemos que por desconocimiento cometen errores que quizás licúan a la mitad de sus saberes jubilatorios. Por ejemplo, ¿qué tipo de errores? Mira, a mí hay un caso que en mi carrera me marcó muchísimo, de 2 gerentes que se habían retirado a los 60 años y se habían ido, digamos, de sus trabajos a esperar la edad jubilatoria. Uno se quedó en su casa y el otro se fue a dar clases a la facultad. Esos 5 años que dio clases, cobraba sueldos en relación de dependencia muy bajos que desplazaron 5 años de gerente. Con lo cual, cuando fue el momento de jubilarse, se jubiló con la mitad que el otro gerente que se había ido al mismo tiempo. Esto fue por desconocimiento. Ahora vos me dirás, ¿se puede solucionar? No. Eso es un error no forzado que por desconocimiento te lleva a tu jubilación a la mitad y que ya no lo puedes solucionar. ¿Y quiénes son los expertos que pueden orientar a la gente a evitar estos errores no forzados? ¿Siempre son abogados? ¿Son especialistas como vos? ¿Quiénes son los...? Digamos, ¿hay una carrera sobre esto o una especificidad profesional? Mira, los abogados sí, más allá de la carrera. Yo, por ejemplo, tengo una diplomatura en la UBA y soy magíster en la Universidad de Alcalá. Hay diferentes oportunidades de aprendizaje y de ser más profesionales en esto, pero sobre todo a la hora de comunicar. Porque no es solo importante que nosotros lo sepamos, lo importante es que podamos explicarlo. Claro. Yo no necesito tomar decisiones por mi cliente, yo necesito darle la información para que el cliente decida mejor. Entonces, creo que acá siempre hay un manto, ¿no?, de oscuridad sobre los saberes jubilatorios. Yo he escuchado en las propias oficinas de ANSES a una persona que atendía decirle a un futuro jubilado, no hace falta esos aportes que trajiste porque con 30 años ya llegás. ¿Pero cómo? Si cuantos más años tengo, mejor va a ser mi jubilación. Exacto. Como que hasta los 30 y el resto guardar los papeles. He escuchado renuncias de aportes autónomos. Por ejemplo, no, porque el autónomo te perjudica la jubilación. ¿Eso quién lo dijo? Alguien que no leyó la ley. Entonces, también este desconocimiento por parte del organismo, que es el que asesora directamente a las personas, genera un perjuicio en el futuro jubilado. Ahí vemos el Estado bobo, ¿no?, al que nos referimos, que no sabe orientar justamente a la gente, que además siempre señalamos, ¿no?, es una etapa de la vida con mayores dificultades, por un montón de razones físicas, y de otra índole, y necesita de una orientación cada vez más capaz. ¿Cuál es el modelo que tenemos que mirar de jubilación en el mundo? Vos que analizás y te gusta el mundo académico, Andrea. Mira, yo creo que Europa está haciendo un trabajo muy interesante, primero porque lo están haciendo en conjunto. ¿Pero muy interesante ¿qué país o qué grupo de países?
En general, te diría en Francia, en Alemania, Ajá. digamos, separando los países nórdicos que a veces viven en un mundo difícil de alcanzar en Sí, múltiples sí. sentidos. Sí, Finlandia, Noruega. Pero están haciendo un trabajo interesante porque es el primer continente que está sufriendo el envejecimiento de su población. Entonces Claro. tiene este gran desafío de tener muchas prestaciones para pagar con No, pocos que aportantes. vive además, tiene baja, o sea, no tiene tasa de natalidad, tiene baja en la tasa de natalidad y tiene personas que viven Longevidad. mucho longevidad y que su vida útil también es longeva, ¿no? Claro, porque aparte acá hay un cambio de paradigma, ¿no? Cuando a veces a nosotros nos dicen vas a tener que correr la edad jubilatoria, la gente se agarra la cabeza. Pero acá el punto es que vamos a vivir más y eso es una Claro. buena noticia. Es un regalo poder vivir. Nuestros hijos van a vivir más de 107 años. Digamos, yo, que nací en 1981, tengo una expectativa de vida potencial de 97 años. Entonces, Claro. poder vivir más es un regalo. ¿Qué vas a hacer Ahora, a los esto 96? requiere Ay, yo, No, mientras está esta bien. funcione, estoy bien. Pero está muy bien lo que conversamos, porque la gente puede acercarse a profesionales como vos y otros que puedan orientarlo. Ahora, yo creo mucho cada vez más en el tema de la libertad, porque creo que cuando el Estado mete la cola, salvo para cuestiones esenciales, termina siendo un lío como esto que hace el empleado de ANSES, que hace descartar años de aporte a un jubilado que está a punto de lograr ese beneficio, ¿no? Sí, yo creo por esto en esta cosa de compartir información. Yo publico todo el tiempo cosas, he escrito un ebook que es gratuito. Creo que la gente necesita información y estos espacios que ustedes dan son fundamentales. Sí, Porque justamente yo lo con hacemos información primero decido yo, pero además decido en libertad. Mm. Cuando ustedes van a un abogado a veces nos tienen miedo, pero a nosotros nos pasa lo mismo, por ejemplo, cuando vamos a un médico. El médico te hace una receta, a veces ni te explica qué es lo que tenés ni por qué te lo está dando. Vos terminás leyendo la letra chica del remedio que te dio, tratando de sacar algo de información. Creo que tenemos que ser un poco más respetuosos del otro y brindarle la información para que pueda decidir, Claro. para que pueda comprender, porque en definitiva se trata del haber que va a cobrar el resto de su vida. Claro. No, y además todo esto que vos mencionás, de alguna manera me parece que también desnuda algo que comienza mucho antes de empezar a pensar en la jubilación, que es la falta de educación financiera desde los estadios más iniciales, ¿no?, de la vida, digo, en los colegios, incluso en la educación, falta un poco eso como para poder tomar decisiones inteligentes a futuro. Mira, cuando yo doy charlas, que un día se los voy a hacer a ustedes, yo suelo hacer un ejercicio envejeciendo la foto de las personas, ¿no? Y esto viene de una universidad, donde a la mitad de la gente que estaba atendiendo a esa encuesta se les mostró su foto envejecida y a la otra mitad no. Cuando se les daba el dinero para sus decisiones de ahorro, los que habían visto su foto envejecida ahorraban el doble. Mira. Esto significa que para yo proteger ese yo futuro, lo tengo que visualizar. Porque nadie se visualiza de grande, ¿no? Vivimos un poco más el hoy, sobre todo en Argentina, que esta es una idiosincrasia del momentismo absoluto, del cortoplacismo. Pero entonces, después cuando llega el momento, no tenemos un buen respaldo, porque esto no es Alemania. No, Y lo muy que han bien. hecho con los fondos de los jubilados, hoy recién en Twitter alguien me decía los fondos de los jubilados, y los han licuado. Teníamos 24 meses de pago de prestaciones, tenemos 4. O sea, los han licuado. Entonces, es como pretender que el Estado te proteja, pero el Estado es el primero que se queda con el dinero y lo licúa. Claro, Entonces, exacto. brinden información financiera para que podamos decir mejor, para que entendamos Exacto. cómo se podría ahorrar, cómo se hace eso, cuáles son las alternativas. Claro. Andrea. Tenemos que decirte que no se notó para nada, que estás enferma, No, pero te no. agradecemos doblemente por Tenés este una gran contacto sabiendo recuperación, que así que te puedes estabas medio visualizar a medio. los 97.